Hola a todos, hoy les voy a mostrar cómo crear y usar una hoja de cálculo en Google Sheets para controlar sus gastos e ingresos. Esta hoja que ven en pantalla fue creada con anterioridad para ahorrar un poco de tiempo. Contiene la categoría ingresos de color verde con las columnas fecha, mes, descripción, categoría, valor y estado. Del lado derecho de color naranja encontramos a gastos que contiene fecha, mes, descripción, categoría, método de pago, valor y por último estado. En la parte central un resumen mensual que en este caso nos muestra que es enero, pero más adelante vamos a añadir una lista con todos los meses, que consta de los ingresos totales, los gastos totales y los ahorros acumulados durante este mes. Un poco más abajo encontramos los gastos por categoría, que es una lista personal. En este caso encontramos alquiler, comida, transporte y entretenimiento. Ahora, queremos que este formato nos permita añadir una fecha de la manera más sencilla. No queremos digitarla. Con un doble clic debe ser suficiente. Para esto, nos dirigimos a la columna A o a la columna donde tengamos una fecha. En este caso va a ser la coordenada A3. Damos clic derecho y damos en ver más acciones de la celda en la parte inferior de la lista. Luego, en el menú emergente, damos en validación de datos y damos en añadir una regla. Ahora, como mencioné anteriormente, queremos que sea toda la columna A. En la parte superior derecha dice aplicar intervalo. Damos en los cuadrados y nos sale un menú emergente que dice seleccionar el intervalo de datos. Y bueno, seleccionamos toda la columna A. Pero bueno, hay formatos que suelen tener miles de filas. Y desplazarnos por toda la hoja de cálculo hasta llegar a la fila 1000 es un poco demorado. Para ahorrar un poco de tiempo, solo eliminamos el número 13. Al hacer esto indicamos que seleccionamos toda la columna A iniciando desde la fila 3 hasta donde finalice, sin importar cuántas filas tenga. Y como pueden ver, gastos también contienen una columna llamada fechas. Haremos nuevamente lo mismo. Damos en seleccionar un intervalo de datos y damos en añadir otro intervalo. Y seleccionamos toda la columna acá. Nuevamente eliminando el número posterior a la letra, es decir, el 11, para indicar que es toda la columna. Por defecto, al añadir una validación de datos, Google Sheets selecciona el criterio menú desplegable, pero nosotros queremos una fecha. Damos en la lista desplegable y seleccionamos una fecha válida. ¿Qué quiere decir que sea una fecha válida? Que no importa si es inferior o superior al día donde estemos realizando el procedimiento. Y damos en hecho. Hemos añadido esta nueva validación de datos para la columna A y la columna K, que nos va a permitir agregar una fecha con un doble clic. Después de añadir la validación de datos para la columna A y la columna K, permitiéndonos agregar la fecha con un doble clic, queremos descomponer esta fecha numérica y obtener el mes a cual pertenece la fecha. Para esto utilizaremos la función si, mayús y texto. Iniciaré explicando la función si, que funciona de la siguiente manera. Tenemos una expresión lógica o condición, que en este caso va a hacer que la columna A o la coordenada donde tengamos una fecha no esté en blanco. En este caso, no queremos que A3 esté en blanco. Y lo indicamos de la siguiente manera. Colocamos la coordenada seguidos del símbolo menor que y mayor que, luego unas comillas dobles simbolizando un espacio en blanco. Lo que estoy diciendo hasta este momento en la fórmula es que A3 con los símbolos menor que y mayor que es que sea diferente y las comillas dobles simbolizan un espacio en blanco, es decir, que A3 sea diferente de un espacio en blanco o que se encuentre en blanco. Después de añadir nuestra expresión lógica o condición, tenemos que poner un punto y coma. Lo que viene después de este punto y coma será si la condición se cumple, es decir, que A3 no sea un espacio en blanco. En este caso, puedo añadir un mensaje dentro de unas comillas dobles, que será tiene fecha. Y me salgo de las comillas dobles. Ahora sigue el valor si la condición no se cumple. En este caso será un mensaje que me dice no tiene fecha. Y doy enter. Como pueden ver, el mensaje que nos muestra es tiene fecha,
Y esto se debe a que la condición se ha cumplido. A3 es diferente a un espacio en blanco, tiene fecha. Pero ¿qué pasa si elimino la fecha? El mensaje cambia, porque la condición no se cumple, mostrándonos el mensaje no tiene fecha. Voy a añadir nuevamente la fecha y voy a modificar la fórmula para eliminar el segundo mensaje, dejando solo las comillas dobles, que es un mensaje en blanco. Ahora, dentro del primer punto y coma y el segundo punto y coma, voy a eliminar las comillas dobles. Y voy a utilizar la función texto, que funciona para descomponer una cadena de números o un número para obtener un texto. En este caso, la coordenada A3. Y debo indicar después de un punto y coma qué es lo que quiero obtener. En este caso, el mes. El mes se representa con 4 M's minúsculas. Y doy a Enter. Pero no quiero que se me muestre el mes en minúsculas. Entonces, voy a cortar desde el primer punto y coma hasta el segundo punto y coma con control X. Y voy a añadir la función mayúscula. Y dentro de los paréntesis de la función mayúscula pego la función texto. Ahora obtenemos el mes en mayúsculas. Esta misma fórmula funciona para la columna L con una pequeña modificación, que en este caso es la coordenada A3 por K3. Entonces solo voy a modificar las coordenadas. Y doy Enter. Como pueden ver, este es septiembre, pero cambiamos el mes de la columna acá. Agosto. Como pueden ver, la fórmula solo está aplicando en este momento para la coordenada B1, y es porque no hemos estirado la fórmula. Hay dos maneras de estirar una fórmula: con el mouse, que es la manera más lenta, porque nos tendríamos que desplazar por toda la hoja, o con control shift, flecha abajo, hasta llegar a la última fila, seguidos de un control alt enter. Ahora hemos estirado toda la fórmula. Después de haber añadido esta fórmula para la columna B y la columna L, vamos a darle un apartado estético a estas dos columnas, haciendo uso de las listas desplegables. Hay dos maneras de crear una lista desplegable. Para esto, vamos a dar en clic derecho, ver más acciones de la celda y validación de datos. Y nuevamente damos en añadir regla. Seleccionamos un intervalo donde queremos que se aplique la validación de datos, en este caso toda la columna B. Y toda la columna L. Por defecto, Google Sheets nos arroja la opción menú desplegable y funciona de la siguiente manera: añade uno a uno los elementos. Pero esto es un poco demorado y queremos que sea lo más fácil de utilizar para todos. Para esto, seleccionaremos la opción o el criterio menú desplegable de un intervalo. Además de no tener que añadir uno a uno las categorías o los meses en este caso, vamos a seleccionar todas las categorías de golpe de una columna. En este lado derecho de la hoja encontramos todas las listas desplegables que vamos a utilizar para este formato. Y de color morado encontramos a todos los meses. Voy a seleccionar desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, que es de Y4 a Y15. Pero voy a seleccionar toda la columna Y. Al hacer esto y seleccionar toda la columna, lo que va a ocurrir es que los valores duplicados no se muestran en la lista, solo se muestran una única vez. Y podemos añadir cualquier valor en cualquier momento, como lo verán a continuación. Y bueno, como pueden ver, están todos nuestros meses y podemos cambiarles de color. Bueno, voy a darle clic en hecho y se va a aplicar a la columna B y L y tendremos todos los meses. Como pueden ver, la lista desplegable inicia en enero y termina en diciembre, pero yo quiero añadir otro valor. Vamos a suponer un valor de ejemplo. Lo colocamos directamente en la columna Y, donde tengamos nuestro intervalo de datos.
Como pueden ver, se ha añadido. Esta validación de datos de la columna B y la columna L también nos funciona para la coordenada I1. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación añadiendo otro intervalo, que será en este caso la coordenada I1. Bueno, como mostré anteriormente, tenemos una categoría llamada listas desplegables. En este caso, para ingresos, la descripción, categoría y estado. Para gastos, categoría, método de pago y estado. Así que lo que haré a continuación será añadirlas. Después de haber creado las listas desplegables para los gastos por categoría, vamos a crear la fórmula que nos permitirá conocer los ingresos totales. ¿Haremos uso de la función? Sí. Esta nos indica que debemos tener un criterio. En este caso es que la coordenada I1 no se encuentra en blanco. Entonces I1 diferente, que se escribe con menor que y mayor que, seguidos de unas comillas dobles que simbolizan un espacio en blanco, nos indican I1 debe ser diferente de un espacio en blanco. Luego un punto y coma. Después de este punto y coma encontraremos el valor que se nos mostrará o la acción que realizaremos si la condición se cumple. En este caso vamos a colocar un mensaje que indica si tiene fecha, si tiene mes. Por fuera de las comillas dobles colocamos otro punto y coma, nuevamente unas comillas dobles, y mostraremos un mensaje en el caso de que la condición no se cumpla. El mensaje será no tiene mes. Como pueden ver, el mensaje es si tiene mes debido a que la condición no se cumple. La condición, recuerden que es I1 es diferente de un espacio en blanco. Ahora, ¿qué pasa si eliminamos el mes? Con suprimir nos muestra el siguiente mensaje: no tiene mes. Añadimos nuevamente el mes de agosto y modificaremos nuevamente la fórmula. Eliminamos el contenido desde el primer punto y coma hasta el segundo punto y coma y añadiremos la función sumar sin conjunto. Recuerden cerrar el paréntesis. Ahora nos posicionamos dentro de los paréntesis de sumar sin conjunto y la fórmula nos indica que tenemos que seleccionar un intervalo de suma, es decir, una columna de la cual sumaremos datos. En este caso será la columna E. Y bloqueamos la selección con F4. Punto y coma. Un intervalo de criterios, que es una columna donde buscaremos un criterio en general. En este caso, la columna B, donde tenemos los meses. Nuevamente seleccionamos toda la columna y la bloqueamos. Y a continuación colocamos un punto y coma y el criterio que queremos que se cumpla. En este caso, nuevamente la coordenada I1, que es el mes. Y lo bloqueamos con F4. Ahora, como pueden ver, el valor que nos muestra es 350.000 pesos, pertenecientes al mes de agosto. Estos dos son de agosto, dando un total de 350. Pero como pueden ver, el estatus en la columna F, uno me dice que es recibido y el otro pendiente. Entonces la suma por ahora está mal. Tenemos que añadir otro intervalo de criterios y otra condición. Después del primer criterio, que se encuentra de color naranja dentro de la fórmula, colocamos otro punto y coma. Y vamos a añadir otro intervalo de criterios. En este caso, la columna F. Seleccionamos toda la columna y la bloqueamos con F4. A continuación, otro punto y coma y el criterio que queremos que se cumpla. En este caso, lo vamos a escribir dentro de comillas dobles. Y es que debe ser recibido. Como pueden ver, ahora la suma sí es correcta, dándonos un valor de 200.000. Porque bueno, los pendientes es un dinero que aún no recibimos. Pero ¿qué pasa si cambiamos la categoría del estatus de pendiente a recibido?
nuevamente 350.000. Bueno, la fórmula que hemos aplicado para ingresos totales nos funciona para los gastos totales. Entonces, tenemos que recrearla. Nuevamente la función sí, que la columna, la coordenada I1 no se encuentre vacía. El valor sí verdadero, que es un sumar sí conjunto. Y dentro del sumar sí conjunto, lo que vamos a hacer es seleccionar el rango que sumaremos cuando se cumplan las condiciones. En este caso, la columna P. Ahora, el criterio, el intervalo de criterios, queremos que se nos sumen en base a un mes, es decir, la columna de los meses. Luego, el criterio, que es como tal lo que se debe cumplir, lo que se encuentra dentro de la coordenada I1, que es el mes de agosto, lo bloqueamos. Y luego, otro intervalo de criterios. Este intervalo de criterios es el estado que se encuentra dentro de la columna Q, si está pago o está pendiente. Entonces, seleccionamos toda la columna Q, la bloqueamos con F4, punto y coma, y después del punto y coma, el criterio que debe ser pago. Ahora, como pueden ver, el valor es 0, y es porque ninguno de estos meses es agosto. Pero ¿qué pasa si cambiamos del mes de agosto a octubre? 1.200.000. 700 más 500, 1.200.000. Pero esto no es todo. Ahora tenemos que obtener la fórmula que nos muestra nuestros ahorros acumulados o el dinero sobrante de este mes. Voy a cambiar las fechas para que sea solo el mes de agosto. Y poder realizar la operación matemática. Entonces, nuevamente hacemos uso de la función sí. Preguntamos nuevamente que si hemos seleccionado un mes. De haber seleccionado un mes ponemos la condición. Es decir, lo que ocurre si tenemos un mes, que sería una resta, que serían los ingresos totales, bloqueamos, menos los gastos totales, bloqueamos nuevamente un punto y coma, y unas comillas dobles mostrando un espacio en blanco, que será lo que nos muestra si la condición no se cumple. Es decir, nos mostrará nada. Debemos dinero. Pero bueno, esto es solo porque tenemos muchos aquí en pagos. Y bueno, ganamos menos de lo que gastamos. Entonces vamos a cambiar en la columna del mes de septiembre, pues para que la operación nos dé un valor positivo. Y decir que ganamos 1.900.000 en el mes de agosto. Ahora sí. Bueno, en total recibimos 1.900.000 como salario el mes de agosto. Y en ese mismo mes hemos gastado en comida 500.000 pesos, dándonos como total un sobrante de 1.400.000. Se podría decir que entre comillas son los ahorros acumulados. Pero si cambiamos las categorías de la columna Q dependiente a pagos, pues el valor va a disminuir. La fórmula que hemos utilizado para los gastos totales, que por cierto se me olvidó colocar lo que ocurre si la condición no se cumple, que en este caso son unas comillas dobles que representan que no va a ocurrir nada, que no se nos va a mostrar nada, nos funciona para los gastos por categoría. La vamos a copiar y la vamos a pegar. Recuerden que el último criterio y el rango de criterios fue la columna Q, es decir, que la columna Q tuviera el estado pago. Después de pago vamos a añadir un punto y coma y vamos a añadir otro intervalo de criterios, es decir, otra columna donde vamos a buscar un criterio en específico. En este caso, la columna N la seleccionamos toda, le damos en F4, punto y coma y el intervalo a buscar, en este caso, alquiler.
El alquiler está representado por la coordenada H7. No lo vamos a bloquear porque vamos a estirar la fórmula. Entonces damos en Enter. Automáticamente muestra un mensaje emergente para completar la fórmula. En este caso, pues si no sirve. Y damos en aceptar. Como pueden ver, tenemos 0 en entretenimiento porque es del mes de noviembre. Pero ¿qué pasa si lo paso ese gasto de noviembre a agosto? Bueno, pues su valor se muestra.